Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita a escuchar en este momento el Evangelio de hoy. Nos disponemos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Evangelio según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo: «Quiten esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre». Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: «El celo de tu casa me devora». Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: «¿Qué signos nos muestras para obrar así?». Jesús contestó: «Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré». Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho, y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía. Pero Jesús no se confiaba con ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Palabra del Señor. Enseguida, la reflexión para este día. Sé que a muchos les parecerá extraño ver a Jesús actuando de esta manera, con tanta violencia, y sin tomar en cuenta que esas personas que vendían en el templo seguro que eran gente sencilla, que se ganaban de esta forma el sustento para su familia. Pero lo extraño de esto es que esas personas no protestan ni dicen nada, pues sabían que el templo era un lugar sagrado al que había que respetar. Pero los que sí intervienen y protestan son los judíos, en especial esos que recibían sus comisiones de esas ventas que se hacían en el templo, pues al parecer estaba todo arreglado para que también ellos sacaran sus ganancias. Hay que tener presente que mientras el pueblo de Israel andaba por el desierto en busca de la tierra prometida, el Señor Dios iba con ellos en la llamada tienda del encuentro o en el arca de la alianza. Y podemos imaginar que bajo estas circunstancias, Dios o el arca de la alianza podía sentir las mismas condiciones que sus hijos que iban caminando por el desierto, y así había una cercanía de tú a tú entre Dios y su pueblo. Moisés, por ejemplo, acudía con frecuencia a esta tienda para dialogar con Dios y así procurar hacer su voluntad y no lo que él deseaba. Pero cuando el pueblo se estableció en la tierra prometida, en lo que hoy es Israel, los israelitas, y en especial el rey David, vieron que los pueblos vecinos tenían grandes templos para honrar a sus dioses, y él también quiso hacer para Dios, para el Dios de Israel, un templo majestuoso que hablara de lo grande que era este Dios. Sin embargo, esto no fue posible, porque Dios no permitió que David le hiciera un templo simplemente porque los otros pueblos también tenían un templo, pues no siempre lo que todos hacen es bueno. Y fue Salomón, hijo de David, quien cargó con la encomienda de construir a Dios una casa digna. Mas, como costó tanto sacrificio hacer este templo, comenzaron a poner muchas reglas para poder llegar al mismo y entrar para darle culto a Dios. Y de esta manera, el Dios cercano que caminó con el pueblo de Israel por el desierto se fue haciendo lejano, pero no porque él lo quisiera, sino porque sus sacerdotes y ministros así lo fueron imponiendo al pueblo, que para entrar ahí tenían que ofrecer sacrificios, muchas veces
inalcanzables para ellos. Y así prácticamente Dios quedó en manos de un grupito, de esos privilegiados que podían entrar al templo. Esto se fue convirtiendo en un negocio, y por eso a la entrada del templo se pusieron estos vendedores, para que cuando fuera alguien a entrar, comprara primero el sacrificio que debía ofrecer a Dios para que se le permitiera la entrada. Asimismo, también había que hacer una serie de ritos de purificación, sin los cuales no era posible entrar al altar para adorar a Dios. Son estas cosas y otras muchas las que hacen que Jesús se enoje de esta manera que hoy nos muestra el Evangelio, para protestar por estas prácticas que estaban muy alejadas de lo que Dios realmente quería para su pueblo. Pero Jesús aún va más lejos y nos hace saber que cada ser humano es también un templo de Dios, o sea, la casa de Dios está en cada uno de nosotros. Esto nos hace concluir que si cada uno de nosotros es un templo de Dios, entonces el templo no es un lugar al que hay que ir, sino un espacio interior donde tenemos que recogernos y encontrarnos con nosotros mismos para así también encontrarnos con Dios. Este Evangelio también nos deja claro que Jesús elimina, borra todas las barreras y diferencias para acercarse a Dios. Para Jesús no hay unas personas más sagradas que otras, no hay excluidos. Para encontrarnos con Dios, solo tenemos que ser humildes y tener siempre el deseo de hacer en todo su voluntad. Nunca olvidemos que a Dios no se le manipula ni se le compra, ni se le sacan favores con ofrendas, sacrificios o rituales. Dios es Dios y Dios no se vende tan barato. Yo, de manera particular, no tengo nada que ofrecer a Dios, porque todo me lo ha dado Él, es suyo. Aunque sí puedo expresarle mi cariño y mi confianza, poniendo a su disposición algunas o muchas de las cosas que de Él he recibido, a su disposición o a la de los hermanos. En Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, hemos presentado el Evangelio de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo, y el resto que pase de largo. Feliz día y que Dios te bendiga.